Buenos días a todos. Es un gusto para mí estar con ustedes y compartiendo en este primer Congreso Internacional de Neurocirugía para Médicos Generales. Yo soy el doctor José Rafael Dangón y hoy estaré con el placer de estar en la charla de interpretación de tomografía de la columna. Soy el jefe de cirugía de columna en el Centro Hospitalario Serena del Mar, en Fundación Clínica Campbell y en la Clínica de la Policía Regional Caribe. El objetivo de la charla realmente es describir los datos básicos a tener en cuenta al momento de interpretar una tomografía en la columna. Es el principal objetivo y es con lo que realmente quisiera que al finalizar la charla pudiésemos entender y pudiésemos realizar de manera más clara y con menor problema. Lo primero que hay que entender es qué es lo que puede originar dolor en la columna. Y en la columna o en la espalda tenemos muchísimas estructuras que pueden estar ocasionando dolor, como los músculos, los ligamentos, los discos intervertebrales, los mismos cuerpos vertebrales, las articulaciones. Podría ser causante por un tumor, infecciones, trauma, procesos degenerativos, deformidades e inclusive hasta ganancias secundarias. O puede que un oso también salte en la espalda y nos genere algún tipo de dolor. Cualquier cosa puede pasar, pero tenemos muchas estructuras que ocasionan dolor en la columna. Y cuando realmente solicitamos o realmente, ¿qué es la TAC? ¿Qué es la tomografía? Tomografía realmente es el proceso de creación de imágenes bidimensionales a partir de una anatomía tridimensional. Es como algo más específico y mucho más que genera mayor sensibilidad que una radiografía. Tiene mucha más ionización o mucha más radiación que una radiografía y es muy específico hacia el hueso. Por eso nos muestra de manera más clara si hay algún tipo de lesión ósea. Y esto es lo que se hace realmente en una tomografía: convertir imágenes bidimensionales a tridimensionales de esta manera. ¿Cuándo solicitarlas? Realmente uno quisiera solicitar tomografías siempre para tener la imagen más clara, pero no siempre hay que solicitar tomografías, esa es la realidad. Primero, por la radiación a la que se somete el paciente, no podemos hacerle daño al paciente. Y segundo, porque no todo paciente tiene indicación de toma de tomografía. Los pacientes que sí tienen indicación absoluta, según la literatura, son pacientes con alto riesgo de lesión medular, pacientes que presenten accidentes de tránsito a más de 55 kilómetros por hora y estén con dolor intenso en la zona que presenten el dolor, pacientes en los cuales estuvieron en un sitio de accidente de tránsito y en el mismo sitio hubo muertes y el paciente presenta algún tipo de dolor intenso que no mejora con analgésicos, pacientes con trauma de alta energía, constituido por caídas de más de 3 metros de altura, o trauma en cráneo, trauma pélvico o polifracturas y además dolor intenso en la zona que queramos estudiar y que no estemos claros con una radiografía simple. La tomografía computarizada, lo importante es que tenemos una buena disponibilidad, más disponibilidad que por ejemplo una resonancia magnética. Nos sirve para realizar una adecuada evaluación ósea, nos sirve para ver si hay algún tipo de artrosis en la columna, nos sirve también para saber si el trauma ocasionó algún tipo de fractura oculta que no hayamos podido observar de manera clara con una radiografía, y nos sirve también si hay algún tipo de imposibilidad o incapacidad para tomar resonancias. Como podemos ver en las imágenes que estamos teniendo en la pantalla, en este caso tenemos fractura probablemente por fragilidad, porque si vemos es un hueso con bastante baja densidad. Tenemos una fractura en la parte superior y una fractura por acuñamiento en la parte inferior de la columna torácica, en el corte sagital, y cuando vamos al corte coronal vemos que hay una pequeña fractura en el mismo segmento superior y una fractura por acuñamiento en el segmento inferior. Realmente la tomografía axial computarizada tiene una alta sensibilidad y especificidad, principalmente sensibilidad en los pacientes con trauma y en los pacientes con trauma cervical y con trauma lumbosacro, y tiene bastantes utilidades. Una de esas utilidades es porque nos ayuda a valorar mejor el paciente con trauma, principalmente con trauma de alta energía. Nos ayuda a observar si hay estabilidad o inestabilidad en las fracturas cuando ya tenemos un diagnóstico de la fractura. Nos ayuda a saber si no es una fractura, sino que se trata de una malformación ósea, o si realmente es artrosis y no una fractura. Entonces tiene muchas ventajas la tomografía cuando tenemos dudas en nuestros pacientes, pero también tiene ciertas desventajas. Una de las desventajas de la tomografía es que la radiación ionizante, que se mide en milisieverts,
es mucho mayor que la radiografía convencional o que la radiografía simple. Los milisieverts en una radiografía simple están casi de 1.8 a 2 milisieverts, que es casi la radiación que vamos a recibir por 3 a 6 meses de manera normal o natural. Pero con la tomografía estamos recibiendo casi de 15 a 20 milisieverts, que es casi la radiación que deberíamos recibir durante 2 o 2 años y medio de manera normal o natural. Entonces, esta es una gran desventaja de la tomografía, pero cuando debemos utilizarla, tenemos que sopesar las ventajas sobre las desventajas para que el paciente tenga mejores resultados. Importantes datos a tener en cuenta al momento de solicitar una tomografía: describir realmente el motivo por el cual estamos haciendo la solicitud, describir el tipo de trauma y describir qué es lo que estamos sospechando en el paciente o qué es lo que no tenemos claro en el paciente. ¿Esto a qué nos va a ayudar? A que la tomografía se enfoque realmente a lo cual estamos nosotros apuntando y a que el radiólogo, que es quien va a leer la tomografía, también se enfoque mucho sobre lo cual nosotros estamos sospechando, para que sean varias ideas las que coincidan o no en el diagnóstico de sospecha en el paciente. Y algo que también debemos tener en cuenta es que la tomografía no es solamente una imagen, son múltiples ventanas las que podemos tener en una tomografía. Lo que principalmente analizamos de manera estándar es la ventana ósea, pero también podemos ver ventana de aire, de grasa, de agua, de tejidos blandos, y todo esto nos va a ayudar al momento de interpretar una tomografía de la mejor manera posible para que el paciente tenga una muy buena atención. Este es un ejemplo de una ventana ósea y una ventana de tejidos blandos en un corte sagital de una tomografía de la columna lumbosacra. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, vemos que realmente observamos los discos, se podría decir que los cuerpos vertebrales, perdón, con una alta intensidad, pero observamos entre los cuerpos vertebrales esta imagen, que es el disco intervertebral, y observamos que hay un pequeño disco extruido o protruido, perdón, hacia el canal medular, y en la secuencia o en la ventana ósea, lo que observamos es de manera más clara los cuerpos vertebrales. Podemos saber que los cuerpos vertebrales no tienen ningún tipo de fractura, pero no observamos muy bien la zona de los tejidos blandos ni la zona de los discos intervertebrales. Hay diferentes cortes también. Hay cortes coronales, cortes sagitales y cortes axiales, y es muy importante valorar todos los cortes en el momento que tengamos alguna sospecha de lesión en nuestros pacientes. No es solamente ver siempre el corte sagital, que es lo que normalmente por estadísticas se ve de primera medida en una tomografía o en una resonancia. Siempre el especialista se enfoca sobre el corte sagital, sino que siempre hay que enfocarnos en todos los cortes, porque las fracturas ocultas las podemos encontrar también con la ayuda de los cortes axiales o coronales. ¿Cómo analizamos realmente o cómo es la secuencia de análisis de una tomografía? Hay un ABCS para el análisis de la tomografía, y lo que analizamos es la alineación de los cuerpos vertebrales, el hueso o el mismo cuerpo vertebral como tal, el cartílago y los tejidos blandos con el canal medular. Entonces, esto es lo que vemos. Realmente la alineación, lo que hemos marcado en rojo es la línea longitudinal anterior. Esta es una tomografía corte sagital de la columna lumbosacra, y vemos que es una línea longitudinal anterior continua, que no tiene ningún tipo de pérdida en su continuidad, y eso nos hace pensar que no hay ningún tipo de lesión, por lo menos en el muro o en la columna anterior en esta tomografía. Si retrocedemos un poco, también hay una línea vertebral posterior. Esa línea vertebral posterior también debe seguir una continuidad o una secuencia por el muro o la columna posterior de los cuerpos vertebrales, y vemos que no se interrumpe en nuestra imagen que estamos analizando en el corte sagital. Luego retrocedemos un poco por detrás del canal medular y observamos una línea espinolaminar, que es la línea que está marcada por amarillo, y vemos que también es una línea espinolaminar continua, y hacia más posterior, por detrás de los cuerpos de las apófisis espinosas, observamos una línea espinal posterior que sigue una adecuada continuidad. Entonces, sobre alineación podemos observar que hay una alineación correspondiente y adecuada en este corte sagital de la tomografía de la columna lumbosacra. ¿Para qué también nos puede servir la tomografía? Para la evaluación posoperatoria de nuestros pacientes. Muchas veces realizamos
artrodesis o fusiones en los pacientes con ayuda de tornillos pediculares. Esto es un pedículo, el pedículo es el lugar o la zona por donde va el tornillo pedicular, que es una zona que realmente es de milímetros, es una zona muy pequeña, por lo cual hay que tener un adecuado entrenamiento para saber colocar este tipo de dispositivos o este tipo de tornillos de la mejor manera y no ocasionar daño en el paciente. Esta es una tomografía en un corte axial en los cuales vemos que el tornillo realmente no va por el pedículo, el tornillo está yendo casi que hacia el canal y muchas veces esos tornillos en el canal no generan síntomas, pero cuando en el postoperatorio tenemos una radiculopatía, un dolor que no mejoró, sino que por el contrario empeoró en el paciente, la sintomatología no es clara, es muy bueno realizar una tomografía para estar seguro de que los tornillos realmente estén por el pedículo, estén dentro del hueso y no estén como este ejemplo que estamos observando, que está intracanal prácticamente, como también lo podemos observar en este corte sagital, en el cual vemos que el pedículo está en esta zona, pero el tornillo está ingresando prácticamente que por debajo del pedículo. Eso quiere decir que está casi que en el foramen y puede estar ocasionando síntomas radiculares en el paciente. La tomografía también es muy importante o nos sirve de mucha ayuda en los tumores. Es bueno para ver las lesiones óseas, es muy bueno para hacer un planeamiento adecuado en el aspecto óseo, en el aspecto operativo en la parte ósea, para saber realmente en dónde vamos a colocar nuestro instrumental y si va a haber un buen stock óseo para que el instrumental esté firme y no se vaya a soltar en algún momento. Y realmente es muy importante en los tumores primarios porque tiene una sensibilidad y una especificidad bastante alta. La sensibilidad no es muy buena, pero la especificidad en los secundarios también es bastante alta. Entonces, esto nos ayuda muchísimo en el planeamiento quirúrgico de nuestros pacientes. Este caso es un paciente masculino de 45 años, accidente de tránsito con dolor cervical, neurológico estaba intacto. Cuando analizamos la alineación, recordemos la línea longitudinal anterior y la longitudinal posterior, si somos muy acuciosos en esta imagen, podemos observar que aparentemente aquí se interrumpe y aquí también se interrumpe la línea longitudinal posterior. Y cuando vamos a la tomografía encontramos realmente que hay una luxofractura. Vemos, esta es una articulación facetaria, o sea que esta faceta debería estar en esta zona, en la parte posterior, encima o sobre esta faceta, pero vemos que está luxada, no está en la zona donde debe estar, y cuando vemos el corte sagital completo, vemos que se interrumpe el canal medular, se interrumpe la línea longitudinal posterior, se interrumpe la línea longitudinal anterior, se interrumpe la línea espinolaminar también, y eso habla de que hay una lesión en el paciente que probablemente está causando la sintomatología y que además es inestable en nuestro paciente. Cuando hay imposibilidad de realizar resonancia por alguna situación, que realmente las hay, podemos utilizar la tomografía también como una herramienta para ver si hay algún tipo de estenosis en el canal medular, complementándola con un mielotac. Y esto nos ayuda también en el paciente a saber si hay algún tipo de estenosis y poder planificar qué tratamiento vamos a hacer en nuestro paciente. También podemos ver en una mielografía, cuando hay imposibilidad para realizar resonancias, si hay protusiones discales, como es el caso de esta paciente femenina de 49 años con dolor lumbar y radiculopatía, y podemos ver en la ventana de tejidos blandos que realmente hay una protusión discal que puede estar causando sintomatología neurológica en la paciente. La tomografía, además de ser muy importante en el trauma, también es bastante importante en la patología degenerativa, como la espondiloartrosis. Este paciente masculino de 68 años, dolor lumbar con claudicación, no se le pudo realizar una resonancia, que sería el examen ideal en nuestro paciente, pero contamos con la tomografía para poder analizar el caso del paciente y observamos que en la tomografía hay realmente signos de artrosis, signos de espondiloartrosis. Vemos un disco bastante disminuido de altura en la parte superior de la columna lumbar. A la medida que vamos bajando o descendiendo en la tomografía en el corte sagital, observamos que el disco inmediatamente inferior también tiene una disminución de altura considerable, y este disco, que es L2, L3, realmente hay una disminución bastante considerable con un poco de esclerosis en los platillos vertebrales, con osteofitos en la parte o en la zona anterior, en el muro anterior del cuerpo vertebral de L3 y el cuerpo vertebral de L2 y L3, y esto se puede significar
o nos puede estar indicando que el paciente puede tener algún signo de estenosis en esta zona y puede estar ocasionando los síntomas tanto mecánicos como radiculares y la claudicación en el paciente. También es muy importante la tomografía en patologías reumatológicas como la espondilitis anquilosante. Vemos una fusión de cuerpos vertebrales, como lo vemos en la parte anterior, en la línea anterior, vertebral anterior, y también en la zona posterior cuando hay confusión de los cuerpos vertebrales. Recordar que siempre es importante analizar la tomografía en todos sus cortes. En este corte específico, que es un corte axial, observamos que hay una retropulsión del muro, del muro posterior de la vértebra. Es muy probable que el paciente haya tenido una lesión tipo C o una luxofractura o una fractura por estallido del cuerpo vertebral, y el muro posterior lo observamos que está prácticamente en el canal medular, haciendo estenosis sobre el canal medular, y eso puede significar que el paciente tenga compromiso neurológico en algún momento o en el mismo momento de la lesión. Y además eso nos ayuda a planear la cirugía, porque sabemos que si hacemos algún tipo de maniobra brusca en este paciente, ese muro posterior, que eso es hueso, recordemos, que está en contacto con el saco dural, puede rasgar el saco dural. Entonces es muy importante observar todos los cortes, en este caso corte axial de un paciente con fractura por estallido o por luxofractura. En este caso, un paciente masculino de 50 años con un trauma axial cervical. Cuando observamos la radiografía lateral, esta no es una adecuada radiografía, es una radiografía lateral incompleta en la cual solamente estamos observando cuerpo de C2 u odontoides, cuerpo de C3 y parcialmente el cuerpo de C4. Ahora, ¿qué sucede? Normalmente en las urgencias esto sucede de manera muy común, muy regular. Hacen un set de trauma muy rápido, y en el set de trauma las radiografías quedan así, quedan incompletas. El paciente persiste con dolor, lo tenemos en la urgencia y no sabemos cuál es la causa del dolor. Vamos a una odontoides y podemos observar que tal vez la distancia está prácticamente que parecida, no estamos seguros si hay algún tipo de lesión, pero cuando vamos a la tomografía nos encontramos con esto. Hay una fractura del cuerpo de C1, tanto en el arco anterior como en el arco posterior, y esto es lo que está causando los síntomas en nuestro paciente. Y lo pudimos aclarar con una tomografía. Realmente para llevar a casa, la tomografía es una herramienta diagnóstica que es económica y es más asequible en comparación que una resonancia magnética. Sin embargo, hay que saber cuándo debemos enviar tomografías, como lo indicamos en la charla. La sensibilidad y la especificidad de la tomografía para lesiones óseas en la columna está por encima del 94%. O sea, que es un examen bastante pertinente y bastante bueno cuando hay patologías o cuando hay lesiones o traumas de alta energía y tenemos dudas de nuestro paciente y dudas en los exámenes de la radiografía. Y el conocimiento de la anatomía y la adecuada interpretación en estos pacientes de la tomografía de la columna es indispensable para el adecuado tratamiento de nuestros pacientes. Muchas gracias.